Francisco, en la profecía de Isaías he encontrado un texto que dice, los rescatados de Jehová volverán y vendrán a Sión con canciones, y regocijo eterno estará sobre sus cabezas. Alegría y regocijo alcanzarán y huirán el dolor y el gemido. Quisiera que discutiéramos este texto hoy. Pero antes, quiero decir a nuestros radioescuchas que este programa de Francisco y Ernesto es presentado por la Asociación de Estudiantes de la Biblia, el ALBA, con la cooperación de diversos grupos que se reúnen a estudiar la Biblia y con la de los amigos de Francisco y Ernesto en todas partes. Y ahora, volviendo al punto, Francisco, ¿quiénes son los rescatados de Jehová? El Nuevo Testamento, Ernesto, nos suministra la respuesta a su pregunta, indicándonos que Jesús se dio en rescate por todos y también que Él probó la muerte por todos. Bueno, ¿y cómo son rescatados? La palabra rescate, como se emplea en el Nuevo Testamento, procede de una palabra griega que significa precio correspondiente. Adán y la entera raza humana fueron rescatados por este precio. Fueron rescatados de la muerte porque Jesús dio su vida por ellos. ¿Y los rescatados por Jehová incluyen a la entera raza humana? Sí, Ernesto, eso es lo que precisamente dio a entender el profeta Isaías. Y él prometió que los rescatados de Jehová volverán. ¿Dio a entender Isaías que la entera raza humana volverá de la condición de muerte? Esa precisamente es la idea, Ernesto. Esta es una de las promesas del Antiguo Testamento concernientes a la resurrección de los muertos. Pero surge una dificultad, Francisco. El texto dice que los rescatados de Jehová volverán y que alcanzarán alegría y regocijo. ¿Y por qué es eso una dificultad, Ernesto? Porque, Francisco, francamente, millones de gente ha muerto sin creer en Cristo. ¿Cómo será posible para estos, en la resurrección, alcanzar alegría y regocijo y que de ellos huirá el dolor y el gemido? ¿Ve usted la dificultad, Francisco? ¿Da usted a entender que muchos de los que murieron sin creer obtendrán salvación en la resurrección? Ernesto, la dificultad existe solamente debido a la tradición humana, una tradición que hace el amor de Dios muy limitado. Esta tradición se funda en la suposición de que al momento de la muerte queda fijado inalterablemente el eterno destino de todo individuo. Pero no es esto lo que enseña la Biblia. ¿Da a usted a entender entonces que alguien puede continuar siendo pecador hasta morir y que no será castigado en la vida próxima? No, Ernesto, la Biblia no enseña tal cosa. La regla divina que gobierna esto, como se muestra en la Biblia, es que todo cuanto un hombre sembrare, eso también segará. Los pecados voluntarios no se quedarán sin retribución, pero esto no significa que no habrá oportunidad para arrepentimiento y para obtener la salvación en la próxima vida, por cuanto la Biblia claramente enseña que a ellos se les suministrará una oportunidad, exceptuando a los que han pecado en contra de plena luz. ¿Se concederá esa oportunidad inmediatamente después de la muerte? No, Ernesto. Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la muerte se describe como un sueño. Se nos dice que el rey David fue a dormir con sus padres. Cuando Lázaro murió, Jesús dijo a sus discípulos, nuestro amigo Lázaro duerme. El ser despertados del sueño de la muerte es la esperanza que se presenta en la Biblia para los que han muerto. Ernesto, ¿cómo pudiera haber resurrección de muertos si nadie ha muerto? Bueno, está usted en lo correcto aquí, Francisco, pero es muy difícil para algunos entender lo relacionado con una resurrección. Aparentemente es más fácil creer que hay algo en nosotros que en realidad no muere. En el caso de Lázaro, él fue despertado del sueño de la muerte. ¿Fue esto una ilustración de lo que significaría la resurrección para todos los que han muerto? Hasta cierto punto, sí. ¿Cómo? ¿Qué da usted a entender?
Como usted sabe, Lázaro más tarde volvió a dormir el sueño de la muerte para esperar la resurrección general. En tanto que en esa resurrección, los que entren en armonía con las leyes de justicia entonces implantadas, no tendrán que morir de nuevo. Pero debemos tener en cuenta que la resurrección de los que duermen el sueño de la muerte será tan real para la humanidad como lo fue para Lázaro. Jesús le dijo: Lázaro, sal fuera. Se ha hecho la promesa de que todos los que están en sus tumbas oirán la voz del Señor y saldrán, es decir, volverán a la vida. ¿Presenta la Biblia todo esto tan claramente, Francisco? Así, uno de los textos se encuentra en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. En una de las versiones de la Biblia se traduce con gran claridad, pudiendo entenderse mejor. Sírvase leer el texto, Ernesto. Bueno, aquí está. El texto en la versión moderna dice: No os maravilléis de esto, porque viene la hora en que todos los que están en sus sepulcros oirán su voz y saldrán. Los que han hecho bien para resurrección de vida, y los que han practicado lo malo para resurrección de condenación. La palabra condenación es traducida de la palabra griega crisis, o sea, una condición de empeoramiento o mejoramiento, como se quiera. Fíjese, Francisco, que aquí se hace una distinción entre los buenos y los malos. ¿Quiénes son los buenos y cuál será su recompensa? Los que han hecho bien son los que en esta vida han creído en Jesús y han seguido en sus huellas. Bueno, pero Francisco, ¿qué me dice con respecto a los otros mencionados por Jesús como habiendo practicado lo malo en esta vida? ¿Cuál será la suerte de esos? Suerte, Ernesto, a duras penas es la apropiada palabra. Conforme a lo que ya se mencionó, ellos vendrán a una resurrección de juicio. La idea es que después de que sean despertados de entre los muertos, pasarán por un período de prueba, durante el cual tendrán la oportunidad de aceptar a Cristo, obedecer las leyes del reino y lograr vivir en la tierra eternamente como restauradas criaturas humanas. Francisco, eso suena demasiado bueno para ser verdadero. ¿Está usted seguro de que la Biblia justifica esa expectativa para la raza humana? Así, Ernesto, en el mismo capítulo de Isaías, en el cual se encuentra el texto que empezamos a discutir, se nos da la seguridad de esta amante provisión para todos los que no han tenido una plena oportunidad de creer en Cristo durante esta vida. Y se refiere usted al texto del capítulo 35 de Isaías, que dice: Y los rescatados de Jehová volverán y vendrán a Sión con canciones, y regocijo eterno estará sobre sus cabezas. Precisamente, Ernesto, ese es el texto. Francisco, veo que también en el capítulo 35 de Isaías se dice que el que anduviere por este camino, por lerdo que sea, no se extraviará, en tanto que progresa en esa calzada de santidad. Esto está en armonía con muchas otras escrituras que nos aseguran que la humanidad estará toda plenamente iluminada concerniente a Dios para que pueda enterarse de la manera de volver a Él. En este mismo capítulo, el iluminamiento general de la gente durante el futuro período del reino de Cristo se describe como abriendo los ojos de los ciegos y destapando los oídos de los sordos. Y también se dice allí que en esa calzada no se encontrará ningún león. ¿Qué significa eso? Hoy se encuentran muchos leones en el mundo que impiden a la gente servir a Dios. Refiriéndose a Satanás, el diablo, el apóstol Pedro lo identifica como uno de esos leones. Pedro lo compara con un león rugidor que anda en derredor buscando a quien devorar. Ahora percibo lo que usted nos da a entender. En eso entonces Satanás será atado. Correcto. Y las escrituras declaran que él no logrará engañar más a las naciones. Los que voluntariamente se nieguen a seguir a Dios
y a la justicia, no obtendrán la vida eterna. La Biblia nos dice que estos serán destruidos de entre el pueblo. Francisco, ciertamente me alegro de haberle hecho la pregunta concerniente a este texto. Ahora comprendo lo que el profeta dio a entender cuando dijo que los rescatados de Jehová volverán de la muerte y tendrán la oportunidad de vivir eternamente. Ernesto, el texto añade, alegría y regocijo alcanzarán y huirán el dolor y el gemido. Inviten a sus familiares y amigos a que escuchen estos diálogos y que Dios los bendiga.